Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Aleluya. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Voy a repetir. Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. La casa de Dios en la iglesia no es una decisión tuya o mía, es de Dios, está en su palabra. Y hay que entender esto. La palabra casa significa un edificio para habitar. Es un edificio para habitar. La palabra iglesia es un término griego. De hecho, si tratas de leer la palabra, es eclesia, digamos, una palabra griega leída al español sonaría como eclesia, con doble K. Y eso significa asamblea, congregación o reunión. La casa es un lugar para habitar, pero la iglesia es una congregación. La definición más básica es una congregación de fieles cristianos. Pero la palabra iglesia no es una palabra cristiana. Tampoco es un término exclusivamente religioso. La palabra iglesia se usaba originalmente o se usa originalmente para designar una asamblea de ciudadanos reunida para tratar asuntos comunes. Es decir, cuando los del partido político X se reúnen, hoy se le llama a eso como un meeting, ¿verdad? Meeting, que es una palabra anglosajona que traduce reunión. Meeting. Pero eso es una reunión de políticos. Pero cuando ellos se juntan y lo hacen con cierta frecuencia y lo hacen para tratar algún asunto, no importa qué asunto, eso es una iglesia. Porque el término iglesia es un término político. ¿Me está siguiendo? Cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, era porque ya habían muchas iglesias. Se reunían los discípulos, por lo menos de Juan, se reunían con Juan. Había multitud de maestros en Israel y cada uno representaba una iglesia. Más toda la multitud, los fariseos, eso es otra iglesia. Los herodianos, otra iglesia. Y así, cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es porque ya habían otras más. ¿Me está siguiendo? Entonces, para nosotros iglesia es la reunión de los creyentes. Dígame amén. Eso es iglesia. Ahora, algo interesante es que hay una evidencia bíblica suficientemente contundente para establecer, escuche, que los cristianos no se reunían en las casas en las primeras de cambio, se reunían en el templo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que los apóstoles iban al templo a orar. En las primeras de cambio, la iglesia, la comunidad de creyentes se reunían en el templo judío. ¿Me está siguiendo? Qué interesante. Los aceptaban en las sinagogas. Se reunían en el templo, en las sinagogas, que son como grupos de conexión del templo. ¿Sí me está siguiendo? Las sinagogas ya estaban aparte, alrededor, en todo el lugar donde pudiera haber, pero alrededor del templo. Y eso eran las sinagogas, eran como una iglesia satélite, más las casas de los hermanos. En el Nuevo Testamento hay evidencia para entender que la iglesia se reunía en esos tres lugares, en el templo, en las sinagogas y en las casas de los hermanos. Pero, más o menos a partir del año 90, más o menos cuando se escribe el libro del Apocalipsis, hubo un edicto por parte de los fariseos y todos los que gobernaban la iglesia judía y dijeron, todo aquel que confiese el nombre del Señor debe ser expulsado de todas las sinagogas en cualquier parte del mundo. Y a partir del año 90, lo que le quedó a los cristianos por casi más de 300 años o 250 años, lo único que le quedó es las casas y lugares públicos. Porque fueron expulsados del privilegio de poder ir al templo y de poder ir a las sinagogas. Esa es la realidad.
Mira, la palabra en el Antiguo Testamento es la palabra Kahal, que fue traducida como sinagoga. Pero también de esa palabra procede el término iglesia. Es decir, esto de iglesia no nace con el Nuevo Testamento, ni con la venida del Espíritu Santo. ¿Lo tienes claro? Todo aquel que se reúne con un propósito en común hace una iglesia. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, la casa de Dios es la iglesia. Dije que la casa de Dios es la iglesia. Y te lo digo porque lo estoy leyendo en la palabra de Dios. Pablo le está enseñando a Timoteo, un estudiante le dice, espérate un momento, Timoteo. Hay como que usted puede leer entre líneas, ¿no? Yo puedo leer entre líneas. Le dice, espérate, si yo llegase a tardar, igual las cosas se tienen que hacer bien en la casa de Dios, en la iglesia. Entonces, por si acaso yo tardo, te voy a decir una serie de cosas que tienes que tener en cuenta, porque en la casa de Dios, agárrese, en la casa de Dios hay que aprender a comportarse. En la casa de Dios. Claro, la gente a veces no sabe comportarse porque no le han enseñado a comportarse en la casa de Dios. Y si de una vez, y lo dice Pablo en 2 Timoteo, y si se le enseña y no lo hace, dice la Biblia, exhórtale 2 o 3 veces. Y si sigue causando división en cualquier área, expúlsalo. Tremendo eso, ¿eh? Usted solo, como una unidad, usted es parte de la iglesia, pero no es la iglesia. Usted necesita a otros hermanos, otras personas, para expresar ser iglesia. ¿Lo entiende ahora? La iglesia es representada por la reunión de los creyentes. Seguro usted ha escuchado Mateo 18:20, que dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Eso es genial. La verdad es que no hay una medida. Algunos podemos decir por este texto bíblico que si el Señor da aprobación con su presencia a una reunión de 2 o 3, esa podría ser la medida mínima, ¿verdad? 2 o 3, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero el problema no es ese. El problema es que a veces justificamos la no asistencia a la reunión pública de los creyentes usando ese versículo bíblico. Es decir, a veces lo usamos para decir, no voy a ir a la reunión principal, sino que yo ya esta semana yo me tomé un café con X. Ya soy iglesia. Yo no creo que este versículo bíblico usted pueda o yo pueda utilizarlo para tratar de justificar mi inconstancia en la asistencia al culto público. No creo. Sin embargo, usted puede pensar lo que quiera. En la Biblia más bien hay suficiente evidencia que el Señor no aprueba el aislamiento de nadie. Que nos mantengamos alejados del redil. Gracias, esa era la palabra. Estamos en el espíritu. Del redil. Que tenemos que visualizar las vallas de protección del redil del Señor y tenemos que cruzar la puerta y estar allí y sentirnos que somos ovejas de su prado. Dígame amén, por favor. Eso solo sucede cuando nos sentimos en la comunidad que adora al Señor, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, la doctrina bíblica más bien nos conduce, escúcheme lo que vengo, nos conduce a desechar todo lo que atente contra la unidad de la iglesia. Todo. Las cosas que a ti de repente, hoy en día, te pueden estar haciendo mantenerte limitado en tu integración. Eso debes resolverlo con Dios y con la ayuda de los hermanos de la iglesia. Pero el deseo de Dios en toda la Biblia es que seamos su iglesia y que por tanto estemos unidos. Unidos, no separados. Toda la doctrina bíblica apunta en una dirección contraria. Necesitamos expresar el cuerpo de Cristo y para eso necesitamos estar juntos.
Vaya conmigo a su Biblia, que espero que haya traído, o en el móvil, cualquiera que sea, a 1 Corintios 12, 11, 31. Yo lo tengo aquí. 1 Corintios 12, del 11 al 31. Cuando una persona dice, yo creo en Dios, está bien creer en Dios, eso es necesario, pero dice, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Sabes qué está haciendo? Está negando la fe que profesa. Porque la fe, y ya voy a entrar en esto, la fe es moldeada por la doctrina. ¿Aló? La fe, esa palabra es importante. La fe es moldeada por la doctrina, no por lo que usted piense o yo piense. La fe no es moldeada por tus experiencias. Es que yo asistí a una iglesia y me pasó esto, aquello y lo otro. Esa es tu experiencia. Y sea lo que sea que te haya pasado, debes sanar esa experiencia. Y debes dejar que tu fe y mi fe sea moldeada por la doctrina de la palabra del Señor. Yo sé que aquí todos tenemos antecedentes penales en el área de la iglesia. No me entendieron. Antecedentes penales. ¿Sabe qué es un antecedente penal en el área de la iglesia? Cuando me fui de un lugar por desobediencia. Cuando me fui de un lugar en rebeldía. Todos aquí tenemos antecedentes penales. Mira, si hay alguien que no, lo felicito. Lo felicito de verdad. Pero todos aquí hemos pasado estas experiencias. Pero quiero que entiendas. Bueno, yo creo que si usted está aquí es porque usted está insistiendo. No sé cómo llegó aquí, por ejemplo, a hoy. Pero usted, si está aquí, es porque creo que usted está insistiendo en vivir la verdad de Dios, que es que el Señor envía bendición y vida eterna cuando los hermanos están juntos y en armonía. A su nombre, gloria. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Llega un momento en que uno madura y se da cuenta de que la iglesia es un lugar donde te van a herir. Ya lo sabes. Y estás dispuesto a amar al que te hiere. Dios necesita gente así. Dios necesita gente así. Que aunque estemos en una iglesia y que tengamos años, tú tienes que saber que vas a herir, te vas a equivocar y te van a herir. Se van a equivocar contigo. Pero eso no deja, no opaca la voz de Dios que te dice, tú eres mío, aleluya. Tú eres mío, santo es su nombre en esta mañana. Tú eres mío, aleluya, no eres de más nadie. Eres mío. Oh, gloria al Señor. A mí una vez el Señor me dio una palabra, cortica me la dio, pero yo entendí, y me hizo un estudio bíblico de eso. El Señor me dijo, al final de tu carrera, tus heridas serán visibles, pero yo las habré sanado. Tus cicatrices, perdón. Esa fue la palabra. Tus cicatrices serán visibles. Yo dije, ¿qué significará esto? Sencillo. No creas que porque sirves a Dios no te van a pasar cosas malas en la iglesia. Más bien el Señor quiere que tú levantes tus manos si tienes una cicatriz y digas, de esta herida me sanó el Señor. Y sigues luchando, sigues batallando, porque tú estás llamado a ser parte de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el mejor lugar donde estar, con todas sus imperfecciones. 1 Corintios 12, 11. Vamos a leer. ¿Por qué voy a leer este versículo? Porque mira, cuando tú dices, ¿sabes qué? Me aíslo. Entonces, aquí en Romanos, en 1 Corintios 12, habla de que la iglesia es un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno.
Entonces, lo más bonito que aquí dice es que cada uno tiene una función que cumplir, como en un cuerpo. Entonces, para resumir, dice, mira, algunos son un riñón, otros son el corazón, otros son la cabeza, no, la cabeza es Cristo, otros son las orejas, otros son la boca, otros son los pies. Entonces, Pablo y el Espíritu Santo de una manera tan gráfica nos dice, no es posible, porque un órgano fuera del cuerpo muere. Pero no solamente muere el órgano, sino que el cuerpo por lo menos al principio funciona mal. Eso es lo que pasa cuando algunos de nosotros aquí decidimos por cualquier motivo no funcionar en el cuerpo. El cuerpo sufre. Dije que el cuerpo sufre. Y Pablo lo explica así, guiado por el Espíritu Santo, verso 11. Dice, pero todas estas cosas, ¿qué está hablando de estas cosas? De los dones del Espíritu. De los dones. Si lees desde el versículo 1 te das cuenta que dice el título dones espirituales. Dice, todas estas cosas, todos estos dones, todos estos quehaceres, todas estas facultades, todos estos talentos, los reparte el Señor. Y más adelante dice, como Él quiere, según la medida del Espíritu, Él los reparte. Y la verdad es que no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, cada uno en particular. Tú tienes que descubrir cuál es tu don. Tienes que descubrir cuál es tu don y ponerlo a la orden de Dios en la iglesia. Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo, a todos. Nadie puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Tú no tienes que funcionar como funciono yo, pero sí tienes que funcionar como Dios quiere que funciones. Ay, santo es el que vive. Porque por un solo espíritu, ahí está, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, ¿cuántos son pies? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, diga miembros. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Gracias por ese amén. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha colocado a cada uno como Él quiso. ¿Está viendo la voluntad de Dios aquí? Hay gente que se preocupa porque no es como fulano, como no es como sutano. No, tú no estés viendo a nadie. Dios te va a dar unas cualidades, unos rasgos específicos, unos dones específicos, y eso la iglesia los necesita para funcionar para la gloria de Dios. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién ordenó el cuerpo? Dios. Escúchame, esto está tremendo. Dios es el que ordena el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos. Wow, esto está tremendo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Wow, Señor, ayúdanos a llegar allí. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. ¿Te das cuenta de que el hecho de que tú seas miembro no quiere decir que seas iglesia? Solo no puedes ser iglesia.
¿Cuántos entienden esto, hermano? Eso es importante. Y a unos, mira, porque Dios hizo como quiso, ¿verdad? Pero Dios dice que ordenó el cuerpo en el verso 24. Dice en el verso 11 que el Espíritu reparte como quiere. Y en el verso 28 dice, y a unos puso Dios. ¿Quién los puso? Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Me llama la atención que Pablo diga los terceros maestros, como colocando una jerarquía aquí. Es interesante esto. Como que hubiera una jerarquía. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Cuántos tienen don de lengua? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Te das cuenta de que no? Dios nos ha repartido dones distintos. Entonces dice el versículo 71, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro aún un camino aún más excelente. Y luego habla del amor. Denle un aplauso al Señor por el amor. Vale. Y luego explica ahí que tú puedes tener mucho talento, muchos dones, mucha capacidad, pero si no tienes amor, eres peligroso. Yo creo que debemos seguir orando y decirle, Señor, dame más amor por mis hermanitos. Nadie dice amén a eso, ¿no? Yo a la iglesia, pastor, llego cuando haya comenzado el servicio y me voy antes que acabe. Porque es que hay algunos hermanitos que no lo soporto. Santo, que el Señor te ayude. Porque el Señor dice que hay que tener amor. Santo es el que vive. Entonces, nosotros debemos ver que en este versículo hay un llamado de parte de Dios. Nosotros debemos seguir insistiendo en preferirnos los unos a los otros. ¿Y cómo se logra eso? Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Lo voy a repetir, hermano, a ver si usted me está captando algo. Cuando se expresa inmadurez en la iglesia, si sea en un área, en un ministerio o en toda la iglesia, hay gente que ve los defectos de su iglesia y dice, ay, yo como que mejor busco a otra iglesia. Porque es que allí no hay, lo más común es dicen, allí no hay amor. Y quizás has tenido problemas con 2 o 3 hermanitos, pero la persona dice, allí no hay amor. Y enseguida alberga la idea o comienza a pensar en que tiene que buscar otro lugar, porque en esa iglesia donde está no hay amor. Pero Pablo nunca, en ninguna de sus cartas ni en la Biblia está y dice, mira, ¿sabes qué? Cuando en tu iglesia no haya amor, huye de ella. ¿No? Dice, ustedes tienen que aprender a comportarse. Porque cuando uno detecta una situación en la iglesia, es porque alguien no se está comportando como debe comportarse en la iglesia. ¿Y qué hacemos con la gente que no se comporta como debe comportarse en la iglesia? Pues solamente hay una cosa, exhortarle en amor. Entonces la iglesia, para ser una mejor iglesia, debe preocuparse en entender lo que dice este versículo. Porque si tardo, dice Pablo a Timoteo, tú tienes que saber cómo conducirte. Diga conmigo la palabra conducirte. ¿Sabe qué es conducir, no? Manejarte. ¿Cuántos se acuerdan de Salomón? El hombre más sabio del mundo. ¿Qué pidió Salomón? ¿Sabiduría para qué? Él decía, dame sabiduría para servir a otros. Dice, para entrar y salir, dijo Salomón, Señor, dame, este pueblo es grande. Yo les voy a servir. Pero dame sabiduría para entrar y salir, para conducirme, para moverme.
para estar en medio de ellos y poder hacer tu voluntad, Señor. Dame sabiduría. Eso agradó a Dios de una manera tan tremenda. ¿Cuántos lo recuerdan esa historia? ¿Te das cuenta que Salomón pidió sabiduría para estar en medio de la gente y servirle de acuerdo a la voluntad de Dios? Y Dios le dijo, wow, Salomón, tú pudiste haber pedido cualquier otra cosa, pero pusiste tu atención en los demás. Wow, Salomón, por cuanto has pedido eso, no solamente te voy a dar eso, sino que te voy a dar fama, te voy a dar dinero, te voy a dar paz, te voy a dar victoria sobre tus enemigos, porque has pedido algo conforme a mi corazón. Y usted anda pensando irse. Santo. Y usted puede imitar a Salomón, yo puedo imitar a Salomón, Señor. Es que no lo aguanto. Pero dame amor. Es que no lo paso, no lo trago. No sé cómo se dice. Se puede decir de muchas maneras. Pero cuando usted hace una oración pidiéndole a Dios sabiduría para aprender a conducirse en la casa de Dios, eso agrada al Señor. ¿Sabe qué no agrada al Señor? Que usted huya de los problemas. Esto es un clásico mío, ¿no? Espero que me gusta pedirle a la iglesia que le diga al que está al lado, no huyas, cobarde. Dígale a la persona que está, no huyas, cobarde. Enfrenta tus problemas en la casa de Dios, porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Ya te lo voy a mostrar por la palabra, ¿eh? Mira, en la casa de Dios debemos aprender a conducirnos. Diga, conducirnos. Uno dice, pastor, pero es que yo no tengo el carnet de conducir. No se trata de ese carnet, se trata de moverte en el pueblo de Dios, haciendo su voluntad. Era lo que Pablo insistía. Cuando usted toma un momento y lee, escúcheme, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y hasta Tito, esos 3 libros juntos los lee de una pasada, le queda claro que Pablo solamente muestra un camino por la revelación de la palabra. Hay que corregir nuestra conducta, nuestro proceder. Hay que corregir cosas. Amados, hay que cambiar cosas. Dije que hay que cambiar cosas. Eso, mira, había que aprender a comportarse y es abrumadora la cantidad de información y los consejos que están allí en esas cartas que cada persona que ama a Dios debe considerar para saber conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. El comportamiento tiene que ver con conducta, proceder, actuación, con la práctica y con los modales. Quiero que vea esto. El llamado de Dios es muy grande. La iglesia es la casa de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo por la palabra? Pero este texto bíblico es muy rico, ¿eh? Primera de Timoteo 3:15. Es muy rico. Tiene aquí muchas cosas que pueden estudiarse con profundidad. Dice primero que es columna. Mira, quiero que vean unas imágenes allí, ¿verdad? Una imagen sencilla. Es una columna. Yo me imagino que Pablo, en tiempos de Roma, apogeo de Roma, veía algo como esto. Esto se parece a una arquitectura romana, ¿verdad? Entonces, la iglesia es columna. Diga columna. ¿De qué? De la verdad. Entonces, la iglesia, ¿qué hace? Soporta la verdad. La soporta. Piense en algo, una imagen. Piense en ese techo que está allí, que está soportado por esas 4 columnas. Imagine ese techo en el suelo. Le pregunto, ¿ese techo en el suelo cumple alguna función de utilidad? No. Ninguna. Solo ocupar espacio. Es una molestia. Porque ese techo, que por razón, por lógica, nos llama a pensar, las columnas están para soportar algo. Las columnas están para hacer un servicio. Las columnas están para soportar una carga. Entonces, si la iglesia es columna, gráficamente podemos entender que el rol de la iglesia es importante. Porque ¿qué pasa cuando la verdad puede ser muy sólida, muy útil, muy gloriosa? Pero si las columnas fallan, ¿qué le pasa a la verdad? Qué inteligentes son ustedes.
Mira esto. O sea, la iglesia tiene este trabajo. Soportar la verdad. Ponérsela aquí. Y soportarla. Eso es algo espiritual que dice amén. Soportas la verdad. La iglesia soporta la verdad. ¿Te estás dando cuenta que es un trabajo importante para Dios? No solamente es columna, dice que es baluarte. Mire, quiero que vea que es un baluarte. Otra imagen allí. Esto creo que está, no sé, cuidado si no es esto en Colombia. Cartagena, me parece que sí. Esto es un fortín romano, español, pero esto lo usaron los romanos y se ha usado en todas las culturas. Luego que tienen un muro de protección, hay una cosa que se llama baluarte. Esto es baluarte. ¿Qué es baluarte? Esto es protección. Pero esto es protección y es ataque también. El baluarte es esta punta aquí, donde era una obra de ingeniería militar. Un baluarte es una obra de ingeniería militar. Entonces ya cuando entramos en la palabra milicia, estamos entendiendo algo. Que la iglesia no solo está para estar parada así, soportando algo, sino que va a entrar en un trabajo de milicia. Porque un baluarte era una posición estratégica desde donde no solo se debía defender, sino contraatacar. Por eso esa punta así que sale, ¿ves? Porque aquí se acumulaba una serie de recursos, cañones, mira, aquí está, mira, ¿ves? Gente con arco, con flecha. Y cuando venían a atacar, no solamente íbamos a estar con un escudo levantado recibiendo golpes, sino que había un momento para, ¿saben qué? Vamos al contraataque. Y cuando Pablo dice la iglesia es columna, soporta la verdad, igual luego dice es baluarte, es porque la iglesia defiende la verdad, la defiende no de una manera pasiva, sino que la iglesia es luz, la iglesia es sal, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está para tener una vida activa en el mundo, levantando la verdad. Pasa la anterior, sosteniendo la verdad. Y hay alguien que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. ¿Dónde está la iglesia de ese que dijo esto? Aleluya. Entonces, ¿por qué les hago este énfasis? Mira, baluarte es una obra de fortificación que sobresale al encuentro, es decir, se proyecta hacia la defensa, ¿ok? Baluarte. La iglesia y está profetizado así. Pareciera que la influencia del Espíritu se va diluyendo en el mundo, se va diluyendo. Cada vez a la gente cultiva menos su vida espiritual. Por tanto, hablamos hoy del evangelio light, el evangelio tal, que son como unas cosas que se parecen al evangelio, pero no lo son. Se va diluyendo. ¿Por qué? Porque la iglesia, parte de la iglesia se ha metido en sí misma y dice, no queremos ofender al mundo, no queremos molestar a nadie, no queremos incomodar a nadie, y se olvida de las verdades centrales de la predicación del evangelio. Simplemente la iglesia está aplicando una autocensura. ¿Sigue la siguiente? No, la imagen. Pero escúchame, la iglesia es baluarte. La iglesia defiende la verdad. La iglesia también contraataca. La iglesia no se queda de manos cruzadas. La iglesia es la agenda de Dios para el mundo. No es al revés. El mundo no decide la agenda de la iglesia. La iglesia es la agenda de Dios para el mundo. La iglesia es la reserva moral de la sociedad. ¿Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿Usted está entendiendo? Creo que sí, ustedes son muy inteligentes.
el rol que el Señor quiere que nosotros juguemos en la sociedad. Columna, la columna levanta algo y lo exhibe. La columna cumple una función. Y la iglesia no solo soporta la verdad para que sea vista y que esa verdad cumpla su función, sino que también la defiende y la preserva. La iglesia es la defensora de la moral y de las buenas costumbres. Mira, hay una situación ahora en el mundo y en las generaciones más jóvenes. Yo me estoy dando cuenta de esto. Tiene tiempo sucediendo. Y en la medida que paso más tiempo aquí, me doy cuenta de que aquí hay un problema más acelerado. Está en todas partes, porque el mundo va, todo junto va hacia el mismo lugar. Pero las nuevas generaciones, escúcheme, las nuevas generaciones desprecian las costumbres solo porque son costumbres. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, piensan en que ellos, las nuevas generaciones piensan que lo nuevo es lo nuevo, estamos en una era nueva, todo es nuevo, están cambiando ciertos paradigmas. Y todo lo que es costumbre, lo que se viene haciendo de una manera, ni siquiera las nuevas generaciones tienen la justicia, la sabiduría de interpretar si realmente es bueno o malo. Simplemente lo desechan porque es costumbre. Porque viene de atrás. Nuestros padres nos decían eso, pero como nos lo dijeron nuestros padres, no lo vamos a hacer. Y tiene que ver con una gran rebeldía que hay en el corazón de las nuevas generaciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso está allí. Las nuevas generaciones desprecian lo bueno, sobre todo las costumbres malas, porque no digo que no haya cosas malas, pero desprecian lo bueno solo porque es costumbre. Cuando el hecho real es que por ser bueno, deberías considerarlo en tu vida. Esa es parte de cómo se proyecta la rebeldía y la altivez que hay en el mundo ahora. Y en la iglesia, hay una parte de la iglesia, no hablo de esto, estoy hablando en general, también ese pensamiento está consiguiendo lugar. Y entonces despreciamos las cosas que hemos heredado. Yo no digo que debamos cambiar ciertas cosas, pero es que hay cosas que pertenecen a la vida misma y que fueron diseñadas por Dios. Y cuando Dios dijo que eran buenas, serán buenas por la eternidad. Y cuando Dios diga que algo es malo, será malo por la eternidad. Porque el único que tiene la autoridad para discernir entre lo bueno y lo malo es Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y la gran pregunta que voy a ir dejando para ir terminando es: ¿y cómo hacemos nosotros como iglesia para levantar la verdad? ¿Cómo podemos defenderla si no la vivimos? ¿Cómo podríamos defender la verdad si no la conocemos? Pablo se enfoca en esto cuando escribe a Timoteo. Se enfoca de una manera tremenda. Te comenté que si lees primera, segunda Timoteo hasta Tito, te das cuenta que Pablo ahí lanza una serie de consejos prácticos. Y esas vienen para que los que ya están en la iglesia sepan, escúchenme hermano, no se vayan a molestar, pero en la iglesia no se hace tu voluntad, en la iglesia se hace la voluntad de Dios. Y esta es una verdad con la cual chocamos mucho. Usted puede tener una idea muy buena, pero necesitamos todos, mientras más nivel de responsabilidad tengas, más tienes que tratar de estar sometido a Dios y su palabra. Porque en la iglesia no se hace mi voluntad. Se hace la voluntad del Padre. Dios tiene este privilegio de permitirnos a nosotros participar y colaborar de las decisiones que se toman en la iglesia. Pero cualquier conducta en la iglesia que vaya en detrimento de la doctrina es peligrosa y debe ser erradicada de la iglesia. Y este es el punto con el cual quiero terminar esta primera parte. En la Escritura hay suficiente doctrina. Diga conmigo esa palabra, diga doctrina. ¿Qué es doctrina? Míralo aquí. Doctrina. Enseñanza que se da para la instrucción de alguien.
¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Tú sabes que hay cosas que la iglesia practica que no son doctrina? Son costumbres. Y como estamos acostumbrados, las practicamos, pero no son doctrina. ¿Eso es malo o es bueno, pastor? Depende. Si la iglesia tiene una costumbre que no contraviene la doctrina, se puede hacer. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si hay una costumbre que va en contra de la doctrina, la iglesia debe desecharlo. Ahora, el punto es esto es verdad para tu vida a nivel personal también. Si todos tuviéramos unidad en cuanto al conocimiento de Dios y la doctrina, todos supiésemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Porque alguien siempre falla en hacer su parte. Alguien siempre falla y se comporta como no debería. ¿La iglesia es un lugar perfecto? No, pero es un lugar que debe apuntar a la perfección. Quiere decir que una iglesia no puede estar todo el tiempo fallando en lo mismo. Debe ir corrigiendo cosas y luego que corrijas unas, aparecerán otras en las cuales hay que mejorar. ¿Cierto? ¿Me está siguiendo? Ahora, mi pregunta es esta. La doctrina es un conjunto de enseñanzas que se dan para la instrucción de alguien. La doctrina es el conocimiento que describe y desarrolla la verdad. ¿Mami, sigue? La doctrina es el conocimiento que describe y desarrolla la verdad. La iglesia, sigue por favor. Mire esto aquí. La iglesia tiene el desafío de modelar la doctrina cristiana para poder sostenerla y defenderla. ¿Otra más? La iglesia tiene el desafío de vivir las enseñanzas de Jesús en el mundo. ¿Sigue? Necesitamos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Gracias por ese amén. Necesitamos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Y aquí es donde quiero decirte que hay un montón de cosas. Incluso podríamos pedirle al Señor, yo como pastor podría decirle al Señor, ¿en qué área estamos fallando? Y vamos a dejarnos guiar por la Escritura. Hay cosas tan claras y tan específicas que el Señor no desea que sucedan en su casa. Y a veces nosotros somos ignorantes. ¿Aló? Pero no solamente somos ignorantes, es que tenemos demasiado tiempo en ignorancia y no ha habido la oportunidad de corregir la ignorancia con la doctrina. Esta palabra doctrina a algunos les causa temor, porque seguramente he escuchado el tema de la sana doctrina. Y pareciera que una iglesia de sana doctrina es una iglesia con unas formas muy específicas en la cual todos deben hacer lo que dicen 3 personas. Pero la sana doctrina es una enseñanza amplia que se describe en toda la Escritura para que cada creyente vaya asimilando, no dice adaptando, dice adoptando la doctrina y que aprenda a vivir, como dice más de 10 veces en Primera de Timoteo, justa y piadosamente, porque esta es la voluntad de Dios. La doctrina es vivir las enseñanzas. Y aquí lo quiero dejar, porque no quiero ser muy extenso. Pero, ¿sabes qué le podría invitar? A leer Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Te voy a advertir algo. Vas a conseguir temas controversiales. Por ejemplo, mira esto, un repaso rápido. ¿Qué enseñanzas se incluyen como doctrina para practicar en la casa de Dios? Estoy terminando. 1, la oración.
Digamos, vuelvo y repito, espérate, mira, lo que yo voy a hacer ahora, estos 3 minutos para terminar es, si tú te lees 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, y vas tomando nota, que fue lo que yo hice, vas tomando nota de las cosas que dice Pablo ahí, que le dice, todas estas cosas, Timoteo, te las he escrito, porque es que creo que voy a llegar tarde. Y como voy a llegar tarde, tú tienes que aprender a conducirte en la casa de Dios. Entonces, estas cosas las tienes que enseñar, Pablo. Y se va a conseguir algunas cosas tremendas, ¿eh? Los que han leído 1 de Timoteo y 2 saben que hay cosas ahí controversiales. La oración, la vestimenta, el decoro, pudor y la modestia a la hora de vestirse. Y menciona a la mujer, pero es verdad también para el hombre. Tercero, el testimonio familiar de los que liderizan. Cuarto, esto es tremendo, el misterio de la piedad. La palabra piedad aparece 10 veces en 1 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo aparece como 3 o 4 veces. Diga conmigo piedad. ¿Sabes qué es piedad? Doctrina, mire, anote eso. ¿Sabes qué es piedad? Doctrina religiosa en acción. Puedes buscarlo tú. Diga piedad. Ten piedad de mí. Si tú buscas la palabra piedad en la Biblia, te vas a conseguir que es algo que Dios busca en ti y en mí. Que seamos piadosos. Pablo menciona el misterio de la piedad. No ministerio. Pablo menciona el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Este que trata de responder la pregunta de verdad, ¿por qué Dios nos tuvo piedad y envió a Cristo Jesús? Es un misterio que se está revelando progresivamente a la iglesia. ¿Está bien? Por eso que usted responde, está verdad. Pero el punto es que Dios quiere que así como Él ha sido piadoso, los que han recibido la piedad vivan la piedad. Y por eso en 1 de Timoteo hace un llamado a que los hijos de Dios debemos aprender a vivir piadosamente. Santo, ¿qué significará eso? Mira, adelanta. El ministerio de la piedad incluye la doctrina del temor reverente por Dios. Incluye la obediencia a sus mandamientos, el énfasis hacia la vida práctica, es decir, que la gente te vea viviendo la palabra, y la indignación por la injusticia. Usted ha leído en la Biblia un término que se usa para describir muchas veces al hombre malo. En la Biblia, al hombre malo se le llama el impío. Diga impío. ¿Lo ha leído? Muchas veces a nosotros decimos, ese es un impío. Estamos diciendo que es un hombre malo. Adelanta. La impiedad es la ausencia de piedad. La impiedad es ausencia de piedad. Y la impiedad es maldad. Dios asocia la maldad con la impiedad. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a modelar la piedad como un estilo de vida. ¿Cuántas veces aparece la palabra piedad en 1 Timoteo? ¿Se lo dije? 10 veces. Ojalá que lo puedas leer. ¿Sigue? Deberes hacia los demás que pertenecen a la iglesia. Mira, la exhortación mutua, la honra a las viudas, la reprensión de los que persisten en pecar. Dije reprensión. Es tremendo. Sigue, por favor. La doctrina del contentamiento, lo leímos ahora al recoger la ofrenda. El amor al dinero, los consejos de los ricos. Sigue, estoy terminando. La corrección de lo deficiente en la iglesia. ¿Sabes qué le dice Pablo a Tito? Te puse en Creta para que corrijas lo deficiente. Diga lo deficiente. O sea que esto de que, espérate, no me voy a extender, pero esto de que usted viene a la iglesia y puede hacer lo que quiera, aunque sea deficiente, hay gente que se busca, yo creo que todos hemos pasado por esto, pero llega un momento en que uno aprende. No importa que seas honesto, y no importa incluso que tú creas que en esa honestidad lo haces de corazón.
si tu servicio es deficiente, tiene que ser corregido. Y usted puede decir, yo puedo decir, yo lo que hice lo hice con honestidad. Sí, pero eso no tiene que ver con que es excelente o no lo es. Si el servicio es deficiente, debe ser corregido. Cada cosa que hacemos para Dios debe ser excelente, porque nuestro Dios es excelente. ¿Cuántos me están siguiendo? Y Pablo le dice a Tito, le dice, te puse en Creta, porque hay muchas deficiencias, quiero que las corrijas, porque la iglesia no es tu casa. La iglesia es la casa del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. Para que tú puedas defender la verdad, para que tú puedas sostener la verdad, tienes que vivirla, tienes que modelarla para que le puedas dar un servicio a Dios conforme Él lo pide. Santo. Entonces, cuando yo me expongo a la doctrina de la palabra, a la doctrina, debo ser moldeable. Debo ser corregible. No te molestes cuando se te corrige. Oh, santo es el que vive. Hay gente que se le corrige y se va de la iglesia, hermano. Hay gente que es reincidente en alguna deficiencia y se le corrige con amor, pero con firmeza, y se van de la iglesia. No ponen la atención en lo que están haciendo mal. Ponen la atención en que los corrigieron. Pero en la Biblia hay suficiente evidencia para saber que cuando algo estaba mal, en amor se le decía, esto está mal. Esto tienes que corregirlo, porque esta no es tu casa. Esta es la iglesia. Y la iglesia es la casa de Dios. Wow, ¿cuántos reciben eso en esta mañana? Creo que ahí terminamos, ¿verdad? Bueno, y esto, la unidad de la iglesia y el tratamiento de los que causan divisiones. Creo que ese es el último, ¿verdad? Vale, sí. Pablo le dijo a Tito, el que cause divisiones, corrígelo 1 o 2 veces. Y si no, deséchalo. Esto está tremendo, hermano. Yo lo único que reconozco y cierro la Biblia es que nos falta mucho para modelar la iglesia primitiva. La desatención de la doctrina hace que se diluya la vida espiritual de la congregación. ¿Cuántos dicen algo? ¿Será que necesitamos aprender doctrina? Yo creo que sí. Colócate en pie, por favor. Y dale un aplauso al Señor para terminar. Aleluya. Gloria a Dios.